Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento y durante la siguiente hora estaré contigo en este espacio orientándote acerca de cada uno de los aspectos jurídicos que puedes tener alguna duda. Latina TV y Latina Medios han creado este espacio especialmente para ti, para que salgas de todas aquellas dudas jurídicas, esas circunstancias, esas situaciones que de pronto te aquejan y que no sabes de qué manera conducirte o de qué manera orientarlas. Todos, desde el punto de vista de lo que es nuestra cotidianidad, estamos inmersos en lo que tiene que ver con las leyes. Cada una de nuestras actuaciones está relacionada con el derecho. Cada decisión que tomamos, cada cosa que incluso dejamos de hacer puede tener repercusiones jurídicas y por esa razón hemos creado este espacio para que semanalmente nos acompañes y recuerdes que el derecho está a tu alcance. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me ha sido muy solicitado y que está relacionado con todo lo que tiene que ver con el aspecto sucesoral. ¿Qué ocurre una vez que una persona fallece? ¿A dónde van los bienes? ¿Cómo se pueden reclamar estos bienes? Resulta imperativo determinar qué es lo que va a pasar desde el punto de vista financiero con aquellas cosas que la persona que falleció dejó. A partir de este momento lo vamos a denominar el decujus, es decir, esa persona que fallece, ese fallecido, esa persona que dejó este plano y que en alguna posición podría entonces tener deudas, podría tener activos, podría no tener nada o podría incluso haber dejado intenciones en donde quienes le heredan desde el punto de vista legal ni siquiera están incluidos. Todo lo que tiene que ver con el aspecto sucesoral resulta muy interesante desde el punto de vista jurídico porque algunas personas tienden a dar por hecho o dar por sentado la serie de derechos que tienen con relación al caudal hereditario de un individuo, considerando que precisamente por tener un estado civil, un nexo de afinidad o un nexo de consanguinidad, ya desde el punto de vista legal entonces eso les concede un derecho. Y eso podría ser así. ¿Y por qué lo digo que podría ser? Fíjense que con el tema de las sucesiones, todo está escrito, pero no todo es predecible. Y esto tiene que ver muchísimo con el hecho de que la sucesión en sí mismo es un acto de voluntad de un individuo. Yo, como propietaria de mis bienes, puedo decidir qué hacer con ellos. Puedo saber entonces, desde el punto de vista cognoscitivo, que mi muerte puede estar cerca y puedo decir qué hacer con cada una de mis propiedades, a quién dejárselas. Por antonomasia se debería entonces creer que evidentemente quienes me suceden desde el punto de vista legal serían mis herederos, es decir, mi esposo, mi hijo, pero esto no necesariamente tiene que ser así. Ocurre que como es un acto de voluntad, yo perfectamente puedo decir que todas mis propiedades van a ser entregadas, en este caso, a una fundación. Pueden ser entregadas a una persona que yo conozco y con la cual siento que tengo algún tipo de deuda moral. Pueden ser entregadas a un instituto académico. Y esto es algo que es completamente impredecible, pues precisamente por esa situación jurídica que tiene que ver con ese acto volitivo de decidir qué voy a hacer con mis bienes. El punto es que a veces esto de la muerte es tan inesperado que ni siquiera sabemos qué hacer, a dónde acudir, cuál es el mecanismo jurídico, cuáles son las reglas, las estrategias procesales para poder hacer valer esos derechos que se tienen. ¿Qué pasa con los hijos que han nacido fuera de matrimonio, pero que realmente pertenecen desde el punto de vista de línea sucesoral por tener derechos biológicos que no han sido reconocidos? ¿Qué pasa con las deudas? ¿Qué pasa con las compañías anónimas a las cuales de pronto pertenecemos, pymes o algún tipo de institución desde el punto de vista jurídico? Una persona jurídica que tenga entonces un tipo de responsabilidad, un tipo de carácter patrimonial que implique justamente todo lo que tiene que ver con una sucesión. De todo esto vamos a conversar el día de hoy para que vayamos orientándolos a cada uno de ustedes acerca de cuáles son esos pasos a seguir en materia sucesoral y que no queden justamente desprovistos de la información necesaria ante una circunstancia tan grave como esta, en la cual evidentemente las emociones no les dejan ver qué es lo que está pasando y qué decidir desde el punto de vista objetivo. Recordemos que al perder a un familiar estamos obnubilados justamente por esa sensación emocional de todo lo que tiene que ver con ese duelo. Pero, y luego hay un montón de cosas jurídicamente que hacer. Hay una serie de obligaciones que cumplir. Una vez entonces que ha pasado el duelo, es que tenemos que empezar justamente a hacer lo propio.
Fíjense que en materia de sucesiones hay algo bien particular y es que el Estado venezolano establece un término de 1 año para que las personas, en este caso los herederos, hagan la declaración sucesoral. Y quiero comenzar con esto porque justamente hablando de todo lo que tiene que ver con ese tiempo que nos lleva de pronto sanar, que nos lleva de pronto poner las cosas en orden, es justamente un tiempo bastante suficiente como para que usted recabe documentación, se organice si de pronto usted pertenece a una comunidad de herederos y tiene varios hermanos o tiene varias personas que están ostentando algún derecho sobre esos bienes, y de esa manera entonces usted pueda responder jurídicamente ante el Estado. Así las cosas, vamos a partir entonces del primer supuesto y es el determinar cuándo se abre una sucesión. Se puede hablar de una sucesión cuando una persona tiene alguna condición médico-legal que le inhibe de tomar alguna acción. Por ejemplo, una persona tiene un accidente de tránsito o un accidente cerebrovascular que le incapacita y lo coloca en coma, lo tiene allí incapacitado una cantidad indefinida de tiempo, y podríamos hablar desde el punto de vista médico como una persona con muerte vegetal. ¿Podremos hablar allí de una sucesión? Pues la respuesta es no. Evidentemente, para que proceda una sucesión, debemos estar en presencia del fallecimiento. El acta de defunción es entonces, por antonomasia, el documento probatorio per se que da cabida al inicio de una sucesión. La sucesión en sí misma es un procedimiento. Todo lo que tiene que ver con el aspecto sucesoral inicia justamente con el fallecimiento de un individuo. Y desde el punto de vista legal, para decir que una persona falleció, entonces necesitamos un acta de defunción. Ese será el documento legal mediante el cual usted va a poder ejercer acciones del tipo de vista jurídico en aras de determinar cuáles son cada uno de los aspectos y los derechos que usted tiene en relación a esa sucesión. Pero, ¿cómo hacemos eso del acta de defunción? Fíjense que ha ocurrido muchísimo en la práctica jurídica, que nos damos cuenta que hay personas que van y declaran que alguien falleció. El deber ser es que la persona que va a declarar el fallecimiento de un individuo sea una persona cercana y que suministre todos los datos que son necesarios desde el punto de vista jurídico para poder darle apertura a esa sucesión. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, usted va a declarar la sucesión de su padre, el fallecimiento de su padre, y resulta que a los efectos de su conocimiento usted solamente tenía 3 hermanos? Y resultó que en vida su padre pues había tenido otros hijos y usted no tenía conocimiento de eso. Evidentemente no existe una mala fe de su parte al indicarle al Estado venezolano a través del registro civil que la persona que falleció dejó 4 hijos, usted y sus 3 hermanos. Pero, ¿qué pasa si la situación es al revés? ¿Qué pasa si usted, a sabiendas de que existen otros hermanos, no lo declaró allí, no lo incluyó en el acta de defunción? ¿Esto invalida el acta de defunción? Pues la respuesta es no, no la invalida, porque la declaración desde el punto de vista de la transformación de la situación jurídica, es decir, la persona estaba viva y ahora fallece, es real. Lo que de pronto puede ser anulable es el contenido. Y estamos hablando en este caso de una nulidad relativa que tiene que ver con el hecho de la falta de algunos datos que aportan justamente todo lo que tiene que relacionarse desde el punto de vista procesal a los efectos de indicar quiénes son los herederos de ese individuo. Imagina entonces que usted es ese hermano que nació fuera del matrimonio y que se entera que su padre fallece, y cuando va a solicitar los derechos que le son propios en aras de ser incluido en ese caudal sucesoral, usted se da cuenta que el acta de defunción entonces carece de esa mención mediante la cual pues usted tiene ese derecho. Acá pueden surgir varias cosas y esto es lo magnífico del derecho. El derecho te permite darte cuenta que hay una gran cantidad de vertientes de posibles situaciones que puedan ser o no similares a la suya, pero que a todo evento van a ser iguales a las de alguien. Imaginemos que usted es ese hijo nacido fuera del matrimonio, pero fue reconocido. Al haber sido reconocido, entonces usted tiene una partida de nacimiento, mediante la cual se establece que usted es hijo de fulano y de fulana. Esa partida de nacimiento va a ser su medio probatorio para demostrar esa cualidad jurídica que usted tiene, esa legitimidad que usted tiene en esa sucesión. Entonces, ¿usted qué hace? Se presenta con su partida de nacimiento y solicita que hayan
o que hagan jurídicamente lo que se denomina una rectificación de partida, una rectificación de acta, mediante la cual que se rectifique esa acta de defunción en donde no se le nombró a usted como integrante de la sucesión. ¿Qué le va a pedir el tribunal? El tribunal le va a pedir justamente todo lo que demuestra que usted tiene esa cualidad. Entonces aquí ya hemos determinado el primer punto, la demostración de que usted tiene una cualidad jurídica. Más adelante vamos a hablar acerca de aquellos casos en los que no es tan fácil la cosa, en donde de pronto usted no fue reconocido, en donde de pronto usted ni siquiera supo que esa persona falleció, cuánto tiempo tiene usted para poder reclamar esos derechos y toda la serie de circunstancias que puedan pasearse en atención al tema de las sucesiones. No se vayan. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy acerca de todo lo que tiene que ver con la materia sucesoral, las herencias, eso que nos pertenece, eso que nos corresponde por ley, ¿realmente nos pertenece? Decíamos al principio que ciertamente, desde el punto de vista legal, nosotros estamos capacitados o tenemos esa potestad de heredar a aquella persona con la que tenemos un nexo jurídico. Y el nexo jurídico puede ser un nexo de afinidad, un nexo de consanguinidad y un nexo mercantil. Esto es una tercera situación que también se ve mucho en materia sucesoral. ¿Y por qué? Fíjense ustedes. Hablábamos de la factibilidad entonces de demostrar el nexo desde el punto de vista consanguíneo. ¿Con qué? Con una partida de nacimiento. Pero, ¿qué ocurre en aquellos casos en los cuales usted es hijo de esa persona que falleció y a usted no la reconocieron? ¿Qué pasa que en esa situación usted entonces sabe, se le dijo que fulano de tal era su papá? Incluso puede haber sido que en vida esa persona velara económicamente y emocionalmente por usted, pero no le dio el apellido. Esto también es una situación que puede ocurrir. En esos casos, lo que se hace es un reconocimiento post-mortem de la filiación. ¿Y esto cómo se lleva a cabo? Bueno, acá la ciencia y el derecho se unen para darle cabida justamente a esa demostración jurídica de que la persona tiene un derecho. En materia de niños y adolescentes, el Estado venezolano está en el deber de garantizar la protección a la identidad, garantizar que el niño y adolescente tenga el reconocimiento de un padre, de una madre. Y en el caso de que esto ocurriese, si se invoca justamente que la persona falleció, que su padre o su madre falleció sin haberlo reconocido, entonces se puede iniciar este reconocimiento post-mortem de filiación, paterna o materna según sea el caso. ¿Cómo se hace? Usted evidentemente va a requerir un abogado que establezca a través de un libelo, es decir, de un escrito, todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales ocurrieron los hechos, es decir, cuándo nació usted, producto de qué unión, qué medios de prueba hay para demostrar justamente esa filiación y solicitar a su vez al tribunal que se haga una prueba heredobiológica desde el punto de vista científico que tiene que ver con los análisis de ADN correspondiente. La genética, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la biología, no tiene ningún tipo de duda en cuanto a lo que son esas comparaciones que se hacen desde el punto de vista científico en aras de constatar las coincidencias de ADN que hay con esas personas. Pero ustedes me dirán, bueno, Cristina, pero ¿cómo se puede llevar a cabo esto de una comparación de ADN si la persona con la cual yo quiero establecer la filiación ya está muerta? No le van a ir a tomar una muestra en el cadáver, no van a abrir la fosa, no lo van a exhumar, no es necesario hacer nada de eso. Si esa persona dejó un heredero, dejó una persona reconocida, un hijo, entonces usted lo que va a solicitar es que la comparación se haga con esa persona. Si esa persona tiene todavía vivos a sus padres, entonces la muestra de ADN va a venir por allí y de esa manera usted va a poder establecer esa filiación. ¿Y por qué es tan importante el reconocimiento de la filiación? Puesto que si la sucesión inicia con el acta de defunción,
el primer derecho que usted va a invocar o la primera prueba que usted va a demostrar para invocar ese derecho, mejor dicho, va a ser justamente la afiliación. Y la afiliación entonces desde el punto de vista jurídico se va a demostrar con esta prueba científica. ¿Qué pasa si usted no es menor de edad? ¿Qué pasa si ya usted es un adulto y su padre nunca lo reconoció, pero tiene hermanos o medios hermanos que sí fueron reconocidos por él? ¿Usted puede solicitarle al tribunal esta prueba heredobiológica? La respuesta es sí. Usted perfectamente puede, con el mismo libelo, con el mismo abogado especialista, solicitarle al tribunal que haga lo conducente para que a usted se le reconozca ese derecho. Una vez reconocido ese derecho, entonces lo que va a emitirse ahí es una sentencia, y esa sentencia va a ser para usted su partida de nacimiento. Va a ser ese acto mero declarativo de carácter judicial en donde desde el punto de vista de la investidura de los jueces y la autoridad jurisdiccional que les da esa condición, usted va a ser declarado integrante de esa comunidad sucesoral, de esa comunidad de bienes que se van a aperturar con ocasión a la sucesión. Algunos me dicen hacer todo esto en un ánimo de ¿qué? En un ánimo de que de pronto solamente se me reconozca el derecho, de que solamente se diga a nivel público que yo realmente era hijo o era hija de tal persona. ¿Qué pasa en aquellos casos en donde la persona ni siquiera dejó bienes? Eso es una decisión muy personal. Básicamente, yo siempre apelo a la necesidad de que cada cosa vaya en su lugar, de que si usted es hijo de una persona, usted sea reconocido, así sea post-mortem por esa persona, y que si esa persona dejó bienes de herencia sin testamento, entonces usted tenga justamente su derecho reconocido en aras de poder acceder a esos bienes. Puede repudiarse una herencia, puede decirse no quiero esta herencia, sencillamente no la necesito, no me interesa, esa persona nunca veló por mí, esa persona nunca me dio el apellido. La respuesta es sí. Usted puede precisamente en ese ánimo decir no quiero tener nada que ver con esta herencia, y para ello puede hacer dos cosas. Una, si ya usted tiene la afiliación demostrada, es decir, si usted forma parte del acta de defunción en donde se indicó que usted es uno de los sucesores, usted puede entonces hacerse de un abogado que indique al tribunal y al ente tributario la repudiación de esa herencia, que usted está diciendo que usted no la quiere. Y si no lo ha hecho, si no tiene esa cualidad de la afiliación, entonces sencillamente no haga nada para que esto no sea conducente al reconocimiento y luego tenga que salvarse o decir no quiero tener nada que ver con esta sucesión. Pasamos entonces a hablar justamente del tema sucesoral relacionado con los testamentos y los no testamentos. Porque, ¿qué pasa? Lo ideal sería que cada uno de los individuos en vida hagamos un testamento. Digamos qué tenemos y cuál es la voluntad que deseamos que se cumpla a nuestra partida con esas cosas que dejamos. Recordemos que cuando hablamos de los bienes, hablamos de activos y pasivos. No se trata nada más de aquello que tiene un valor per se y que puede ser susceptible de una venta, como un carro, una moto, una lancha, una casa. También tiene que ver con, de pronto, las deudas que nosotros tengamos. Supongamos que solicitamos un crédito a una institución bancaria. Supongamos que tenemos alguna suscripción, algún club, alguna fundación que implica el pago de unas dádivas, de unas situaciones que tienen que ver con una economía que establece un pago constante y que de pronto se pudo haber atrasado. Esto evidentemente va a constituir lo que se denomina en derecho el pasivo, y ese pasivo también forma parte de la sucesión. Si la persona fallece y dejó el testamento, entonces lo que se hace es la apertura de ese testamento. Y si la persona no dejó testamento, entonces en ese caso lo que se tiene que hacer es la reclamación de los bienes. Y para hacer la reclamación de esos bienes que no están incluidos en un testamento, debemos hacer algo muy importante, que es la declaración sucesoral. La declaración sucesoral no es más que un acto administrativo de carácter tributario en donde nosotros le decimos al Estado, esta persona falleció y los bienes que nosotros conocemos que la persona tiene son estos, estos y estos. ¿Y por qué hago la salvedad con que son los bienes que conocemos? Porque puede ser que la persona haya adquirido algún bien que sea desconocido por alguno de los herederos, y no por eso entonces se va a hablar de un fraude tributario, sino que la persona está justamente actuando en base a los documentos y en base a los bienes que sabe que existen.
Al regreso vamos a hablar de aquellos casos en donde el testamento existe, pero puede ser un testamento abierto o cerrado, en donde no se incluyen a terceras personas, cómo se podría impugnar o no un testamento y todos aquellos aspectos que ustedes tienen a los efectos defensivos para reclamar los derechos que tienen en una herencia. Ya volvemos. Regresamos a Derecho a tu Alcance, conversando en la mañana de hoy acerca de todos los aspectos que tienen que ver con el tema de las sucesiones, las herencias, aquellas cosas que usted puede y no puede hacer, cómo hacer que se reconozca ese derecho que usted tiene sobre esos bienes que dejó esa persona que falleció. Decíamos en el contexto anterior que si la persona deja justamente su voluntad por escrita, entonces esta voluntad puede tener dos modalidades: la modalidad del testamento abierto o del testamento cerrado. ¿Qué ocurre cuando una persona fallece y hace un testamento? Este testamento debería, por regla, ser algo privado, algo que solamente conozca la persona y alguien de su extrema confianza, porque bueno, si fallece y nunca se lo dijo a nadie y ni siquiera sabemos en dónde lo guardó, está complicada la cosa. Jurídicamente hablando, siempre aconsejo a mis clientes a que le den carácter público al testamento. ¿Y cómo se le da carácter público? Bueno, se lleva a una notaría esa manifestación de la voluntad y de esa manera hay una prueba de que esa persona, estando en vida, acudió frente a un funcionario público a decir cuál era su intención de qué hacer con sus bienes. Y esto es tan importante que se haga porque recordemos que una vez que fallece la persona y una vez que comienza justamente toda esa discusión con ocasión al tema de los bienes, es allá en donde esa unión que había de pronto a nivel familiar puede romperse. Dicen por allí que los hermanos se conocen en la herencia y justamente por aquí viene la cosa. ¿Qué pasa si esos hermanos que otrora fueron unidos de repente, al saberse en la factibilidad de poder verse afectados económicamente, comienzan a pelear? ¿Qué pasa si entonces algunos empiezan a repudiar el testamento y decir eso no lo firmó papá, eso no lo firmó mamá, nunca habría sido esa la voluntad de mi padre, de mi madre? Es acá en donde justamente la figura del testamento notariado suprime todas esas dudas. Por eso siempre mi sugerencia para mis clientes es que se haga bajo la figura de la notaría. Sin embargo, no significa que el testamento que no se hace por una vía notarial no sea válido, por el contrario, también lo es. Solamente que debería hacerse entonces en conocimiento de una persona que pueda ser de confianza, que sea de conocida moral, que pueda dar fe de que la persona realmente dejó esto. Y una de las técnicas que yo aconsejo con ocasión al uso de la tecnología ahora es la grabación audiovisual, el dejar un contenido adicional al documento escrito, una grabación, un video mediante el cual la persona entonces diga que en pleno uso de sus facultades, y ya vamos a hablar de eso, desea que con ocasión a sus bienes una vez que fallezca ocurra esto y ocurra aquello. Y justamente esto entonces podría ser otro elemento probatorio que le dé justamente la veracidad desde el punto de vista procesal a la validez de este testamento. Cuando decimos en pleno uso de las facultades, ¿esto por qué es así? Recuerden que las personas lamentablemente nos vamos desgastando con el paso de los años. La lucidez que podamos tener en algún momento de nuestra vida, quizás con el paso del tiempo vaya a ser perdida, nos vayamos a convertir, si somos unos adultos mayores, probablemente en personas con algún rasgo de senilidad y ni qué decir de aquellas personas que lamentablemente caen en una situación de salud que les va comiendo toda su vitalidad. Entonces, el uso de las plenas facultades tiene que ver justamente con esa condición de lucidez del individuo. Y por esto es importante que se establezcan
en condiciones cronológicas cuando ocurrieron las cosas. A nivel sucesoral, cuando he asesorado a personas para hacer testamentos, siempre les digo que es importante, más allá de la voluntad de en cuanto al porcentaje, cuánto se le dejamos a un hijo o a otra persona, establecer en qué momento se está redactando ese documento, porque hay abogados que no lo hacen. De allí que al hacerlo en la notaría, pues nos quitamos este problema porque la notaría tiene un número de tomo, de folio, de libro y de fecha en la cual se llevó a cabo esto. ¿Y esto por qué? Porque a nivel familiar nosotros podemos saber cómo se encontraba nuestro pariente en ese año y en ese momento. Recordemos que de pronto hay personas que están completamente sanas y completamente lúcidas, pero padecen un problema, digamos, de tensión que les afecta su capacidad de raciocinio, que les afecta su capacidad motriz. Hemos visto casos de personas con accidentes cerebrovasculares que luego no quedan igual, que luego quedan de pronto distraídas, que se les olvidan cosas. Entonces, todo esto nos lleva desde el punto de vista legal a conocer cuál era el estado de salud en ese momento. He visto casos en donde hay familiares que han sido capaces de demostrar la situación de salud precaria que tenía su familiar para el momento de la supuesta firma de los testamentos que están repudiando y que están tachando como falsos. Y esto es validísimo porque en realidad si usted tiene un control médico, si usted tiene unas historias médicas y una serie de pruebas que pueden ayudar en un eventual juicio de sucesión, pues todo esto sirve. El punto es que usted sepa hacia dónde va justamente todo este aspecto en aras a conocer esa voluntad del individuo. Estos son entonces los supuestos del testamento, abierto o cerrado. Ese testamento entonces que se hace en una notaría o el testamento que se hace a nivel privado. Pero ¿qué pasa en aquellos casos en donde no hay ni siquiera testamento? ¿Qué pasa en donde esa persona de repente falleció de manera inesperada? Un accidente de tránsito, estas personas incluso que quedaron con un padecimiento severo post-COVID y que de repente entonces mueren repentinamente por un infarto, por decirlo menos. Esto genera realmente una situación jurídica compleja. ¿Y por qué es así? Bueno, porque al no haber dejado un documento mediante el cual se expresa su voluntad, lo único que se puede hacer es acudir a las reglas jurídicas en cuanto a la partición de bienes sucesorales. ¿Y cuáles son estas reglas? Imaginemos que esa persona que fallece de manera inesperada tenía 2 hijos y una esposa, supongamos que es un hombre. Este hombre que fallece, entonces, tiene un 100% de una herencia. Los hijos podrían decir, bueno, me corresponde, como somos 2 hermanos, el 50% y el 50%, pero eso no es así, porque ¿qué ocurre? Si esos muchachos están justamente en atención a ver qué es lo que ocurre con su papá, deben entender que su mamá tiene también una parte de la herencia. Y además de tener una parte de la herencia, tiene un 50% que corresponde a los bienes de la comunidad conyugal que son de ella, que son exclusivamente de ella. Entonces, lo que pensábamos que era un 100% que se va a dividir, ahora se convirtió en un 50%. Y lo que pensábamos que solamente se va a dividir en 2 hijos, se divide en 3. ¿Por qué? Porque están los 2 hijos y está la esposa. Y esto es importante que lo sepamos porque hay mucha duda al respecto. A veces creen que una persona, supongamos, falleció y tenía 4 casas y tenía 4 hijos, entonces para cada uno de sus hijos una de las casas, y esto no necesariamente es así. Ocurre que cada uno de esos bienes inmuebles puede tener un valor diferente, puede tener una característica bien particular que haga que uno u otro heredero no esté de acuerdo con que le den una u otro inmueble, y además el tema de una posible cónyuge, un posible cónyuge que evidentemente va a establecer allí o va a invocar esos derechos que tiene. Por esta razón, entonces, en cuanto a todo lo que tiene que ver con las reglas de partición, debemos saber que de no ponerse de acuerdo los herederos, porque esto es importante también que se sepa, en derecho siempre se apela a la voluntad de las partes. Los jueces y los abogados entramos en el juego cuando ustedes no pueden ponerse de acuerdo. Ustedes, como personas conscientes, tienen la plena capacidad jurídica de decidir acerca de lo que serán aquellas cosas que le pertenecen o por las cuales tienen derecho. Y en este sentido, si ustedes no se ponen de acuerdo, es allí en donde se judicializan las cosas. Si ustedes se ponen de acuerdo en cuanto a los bienes, no pasa nada, sencillamente se hace la declaración sucesoral y una vez que salga la planilla de la liquidación sucesoral y el RIF sucesoral, cada uno se divide lo que se tiene que dividir.
Cuando eso no ocurre, cuando no hay un acuerdo entre ustedes, es allí en donde justamente vienen los problemas desde el punto de vista legales y se hacen necesarias, en primer lugar, mediaciones extrajudiciales por los profesionales del derecho para evitar un juicio de partición que puede tornarse bastante largo y en el caso de que no sea así, pasar a la judicialización. No se vayan porque al regreso justamente vamos a hablar de qué ocurre en aquellos casos en donde no se pone de acuerdo ninguno de los herederos y en donde no hay justamente la factibilidad de poder conocer qué es lo que va a hacerse con la partición. Ya volvemos. Regresamos a Derecho a tu Alcance en esta cuarta parte del programa y parte final, en el cual hemos conversado el día de hoy acerca de todos los aspectos que tienen que ver con las sucesiones. ¿Quién hereda? ¿Cuánto hereda? ¿Cómo hereda? Son las preguntas fundamentales que se nos hacen a los abogados ante este tipo de circunstancias. Hemos dicho que quien hereda o quien tiene justamente la cualidad jurídica es aquel que demuestra el nexo. Hemos hablado de nexos de afinidad, nexos de consanguinidad y también es importante destacar que en materia de personas jurídicas, en materia mercantil, también entonces puede incluirse al socio como una persona interesada en la sucesión. Y esto es súper importante porque ocurre que no necesariamente en aquellos casos en los cuales existen personas legítimas con capacidad de heredar, signifique que el socio de la empresa no tiene algún tipo de cualidad, porque desde el punto de vista jurídico podría entonces, como les decía en la parte anterior, haber un acuerdo de voluntades a nivel de testamento mediante el cual la persona establece que a su fallecimiento entonces sus acciones de la herencia en lugar de quedarle a sus hijos le van a quedar de pronto a un socio. Esto sería perfectamente válido, pero debe estar establecido. De no estar establecido en algún documento, entonces el socio solamente seguirá teniendo su participación accionaria y serán los herederos quienes podrán reclamar esas acciones en esa empresa. En alguna oportunidad tuve un caso mediante el cual los herederos de un ciudadano que tenía una empresa bastante sólida para el momento de su fallecimiento quisieron entrar de una vez en el juego mercantil invocando su derecho a la sucesión. Y esto no es así. Ciertamente, desde el punto de vista legal, cuando una persona fallece, sus hijos le van a heredar. Sabemos que eso es así. De hecho, direccionalmente es el primer lugar al cual apuntamos. Sin embargo, esto no significa que si la persona falleció hoy, usted mañana va a ir a reclamar de una vez su puesto en la empresa. ¿Por qué? Porque debe haber un trámite jurídico, debe haber una serie de actuaciones que se llevan a cabo para poder reconocer jurídicamente ese derecho. Imaginemos que de pronto esta persona que fallece dejó 4 hijos y los 4 quieren ingresar a la empresa y tomar cada uno sus propias decisiones y reclamar cada uno sus acciones. Entonces, ¿cómo queda la estabilidad de este grupo financiero y cómo queda incluso para el resto de los socios la injerencia de todas estas personas? Entonces, de allí que sea tan importante darle orden a todo lo que tiene que ver con el aspecto sucesoral. Murió la persona, dejó varios hijos y estos hijos no se ponen de acuerdo. Supongamos que la persona falleció, no dejó testamento y en este sentido entonces ya vienen las reglas propias de la partición que establecen las leyes venezolanas. Los hijos entonces comienzan en la diatriba. Papá dejó una finca, dejó una lancha, dejó una casa, dejó las acciones en la empresa y yo soy del criterio que todo eso debería venderse y repartirnos el dinero por partes iguales. Otro de mis hermanos está de acuerdo conmigo, otra de mis hermanas dice no, yo voy a mantener la empresa, yo no quiero que se venda la empresa, y otro de mis hermanos dice yo quiero solamente conservar la casa de la playa. Esto puede convertirse en un problema. Inicialmente lo que se hace es tratar de llegar a una mediación extrajudicial. ¿Esto qué es? Esto no es más que una mesa
en la cual nos sentamos, un abogado especialista y las personas que tienen la duda, en este caso los integrantes de la sucesión. Se comienza entonces a establecer esta mediación para evitar el conflicto jurídico, para evitar justamente que haya la necesidad de activar una vía jurisdiccional que por demás va a ser un desgaste económico, emocional, de tiempo y todo lo que implica justamente llegar hasta allá. En esta mediación entonces se establece en primer lugar lo que es la calificación de cada uno de los herederos, es decir, esa cualidad que realmente tienen. También se establece la ponderación de esos derechos en cuanto a lo que son justamente porcentualmente estos, en el entendido de que puede haber de pronto una cónyuge, como les explicaba anteriormente. Y también necesario es establecer los montos sobre los cuales versa justamente cada una de estas bienes que forman parte de la sucesión. Cuando se pasa a ponerse de acuerdo en esto, entonces se puede hablar justamente de lo que tratamos que sea la primera opción, que es la división voluntaria, es decir, hay tantos bienes, tú te quedas con este vale esto más esto y por aquí podemos equiparar, este vale más, pero bueno, si lo dividimos, todo eso se puede hacer porque al fin y al cabo son fórmulas matemáticas. El punto es cuando no hay acuerdo, cuando uno de los integrantes de la sucesión se niega a vender, se niega a traspasar, se niega a ir a un juicio y es esa persona que establece los obstáculos legales para que esto ocurra. A usted debo decirle que aunque va a retrasar el proceso igualmente va a concluirse. El punto es que quizás no se concluya en el feliz término que pudo haberse concluido de manera voluntaria. ¿Y por qué? Porque generalmente cuando las personas no se ponen de acuerdo en el precio de uno de los bienes inmuebles, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que se hace un remate judicial. Y el remate judicial no necesariamente va en consono con el precio que es en el mercado. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente fue sujeto a este tipo de disputa. Así las cosas, también es súper importante que usted sepa que todo aquello que tiene que ver justamente con el aspecto sucesoral en relación a las ventas de esos bienes debe contar con la autorización de todos los integrantes de la sucesión. ¿Y esto por qué lo digo? De pronto a usted le gusta una casa, le encanta esa casa, le parece que está en buen precio, le parece que usted la puede comprar y usted sabe que esa casa forma parte de una herencia, es decir, la persona que era dueño de la casa falleció y los hijos, pues, considera usted que tienen la intención de venderla. Usted hace la oferta y de pronto de los 4 hermanos, 3 se ponen de acuerdo con usted, le dicen que les parece perfecto y cuando van a hacer la transacción propiamente dicha, uno de los hermanos dice, yo no estoy de acuerdo en vender la casa y no la voy a vender. Esto hace que el negocio se caiga. Deben saber que lamentablemente en materia sucesoral, si no están de acuerdo todos, entonces hay que proceder a una liquidación, a una partición de esos bienes integrantes de la asociación para poder posteriormente disponer de esos bienes. Han habido casos en donde he asesorado grupos de familia que en este mismo orden de ideas ocurre que hay un individuo que no quiere ceder su derecho y cuando se trata de espacios bastante grandes, lo que hacemos a través de la mediación extrajudicial es darle una alícuota de ese porcentaje. Ocurrió en este caso con una finca, se dieron una cantidad de hectáreas y esta persona quedó satisfecha con esto y las otras fueron vendidas, perfectamente válido en derecho. El problema ocurre cuando se trata de un bien inmueble prácticamente indivisible, una casa. ¿Qué va a hacer? Usted se va a quedar con una habitación. ¿Cómo va a ser el uso de la cocina? ¿Cómo va a ser el uso de los baños? Esto es lo que realmente genera la controversia jurídica. Para ello, mi asesoría para ustedes es justamente que busquen la vía para llegar a una mediación extrajudicial en el ánimo de defender y de respetar los derechos de cada uno de ustedes, que cada uno como integrante de la sucesión tenga, a fin de poder constatar justamente que la partición se haga de la manera más equitativa. Y si esto no es posible, entonces deben saber que armándose de paciencia y orientándose o dejándose conducir por un especialista que los vaya a llevar por el camino correcto, pueden entonces arribar a una decisión justa mediante la cual se establezca la partición de esos bienes.
Finalmente, no quiero irme sin hablar en cuanto a lo que tiene que ver con aquellos familiares o aquellos herederos que no tienen capacidad civil. Me refiero a las personas que de pronto están enfermas, están supeditadas desde el punto de vista biológico y cognitivo por alguna condición. Puede ser una patología base al momento de nacimiento o puede ser algo sobrevenido con ocasión de un accidente. Imagine que usted entonces pierde a su padre, a su madre, y quiere empezar a disponer de los bienes. Usted tiene 3 hermanos, pero uno de sus hermanos es incapaz civilmente, ¿ok? Nació con alguna condición, nunca estudió, tiene una restricción desde el punto de vista médico, no se puede valer por sí mismo. ¿Qué se hace allí? ¿Cómo puede hacerse para tener la firma de esta persona al momento de decidir en cuanto a algunos bienes si ni siquiera tiene capacidad desde el punto de vista de raciocinio? La interdicción civil es un acto jurídico mediante el cual se solicita al tribunal que, verificada la condición de salud de esta persona, temporal o permanente, se establezca entonces esta decisión mediante la cual se indica que la persona no está potestada para ejercer estos actos de disposición y en consecuencia requiere de un tutor, de un curador, una persona que lo represente legítimamente y que no afecte sus derechos. Esto evidentemente es un proceso adicional a la sucesión, pero es necesario que se haga, porque si no, no se va a poder disponer de cada uno de esos bienes. Espero que toda esta información suministrada el día de hoy haya sido de utilidad para ustedes y les recuerdo que pueden enviarnos cada una de sus dudas al número que ven y nosotros con todo gusto se lo responderemos semana a semana. Recuerden que el derecho está a su alcance.